Bueno, esto es un trabajo de investigación que desarrollamos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Litoral para obtener el título de nuestra tesis de graduación. Comenzó en el año 2017 y además del equipo de esta investigación, nosotros como tesistas y nuestros directores también colaboraron diversos especialistas en el tema. Concretamente, la idea parte de un reconocimiento de la situación de enclave de la ciudad de Santa Fe, inserta en un ecosistema que naturalmente opera entre fases de inundación y sequía, como lo es el valle fluvial del río Paraná. En este sentido, propusimos mediante la arquitectura, digamos, un cambio de paradigma en esta relación con el río. Por eso buscamos experimentar y conocer distintas alternativas que se adecúen a este tipo de contextos de humedales, que naturalicen estos ciclos de inundación. Y ahora el arquitecto Menéndez nos va a detallar el contexto en que se sancionó la ley que creó este parque nacional y también en qué pensó el proyecto que era necesario para desarrollar como infraestructura flotante para esta isla puntualmente, que sea un poco el lugar de abordaje de este parque nacional. La zona abarca lo que es el proyecto que dio origen al actual Parque Nacional Islas de Santa Fe. Es un área de 160.000 hectáreas delimitadas al este por el río Paraná, al oeste por el río Coronda. Argentina cuenta dentro del territorio santafesino del Parque Nacional Islas de Santa Fe desde el año 2010. Es un parque que tiene alrededor de 4.000 hectáreas. Depende administrativamente hoy del Parque Nacional Predelta, ubicado en Entre Ríos, pero no posee infraestructura para la visitación pública, con lo cual nosotros creemos que esa es una de las razones con la cual la sociedad desconoce de su existencia. Ahondando un poco más en este parque, arribamos al proyecto que le dio origen. Es un proyecto del año 2007 presentado por la Comisión Pro Parque y Reserva Natural. Si bien esta comisión proponía la protección de un área 40 veces mayor, a diferencia de lo que existe hoy, quedó contemplado dentro de la misma ley su posible ampliación. Luego de haber estudiado el funcionamiento del sistema hídrico y el comportamiento de las islas en términos de sedimentación y erosión, nos propusimos trabajar en la isla El Grillo. Esta isla se ubica al sur de la ciudad de Santa Fe y Paraná, equidistante de ambas capitales a 25 kilómetros aproximadamente. Tiene una superficie aproximada de 200 hectáreas y contiene en su interior una gran laguna. Es una isla que tiene gran estabilidad en términos geomorfológicos, digamos. Por proceso de sedimentación su escala no aumenta y por erosión tampoco disminuye, con lo cual es muy estable. El acceso a este sector es netamente acuático, con lo cual nosotros proponemos que el atractivo turístico se empiece a apreciar una vez iniciado el recorrido hasta la llegada al lugar. Y algo interesante cuando leemos en detalle esta tesis de graduación tiene que ver con la propuesta en sí, esta intervención en un parque nacional con una serie de edificios flotantes que ahora lo va a detallar el arquitecto Menéndez, que justamente son un pórtico de entrada y tres especies de islas de forma circular que funcionan como centro de interpretación, como centro de investigación y también como un bar o un lugar más social para interactuar con toda la naturaleza de este lugar. El arquitecto Menéndez nos va a detallar ahora puntualmente cuál es la intervención arquitectónica que ellos proponen. Nosotros nos encargamos de resolver la parte de la zona turística de uso intensivo. Dentro de la isla proponemos sectores de balnearios, acampes, senderismo, además de 3.200 metros cuadrados de edificación destinados a la recepción del visitante. En cuanto al proyecto, presenta por su modo de implantación dos lógicas muy diferentes entre sí. Por un lado, el portal de acceso, directamente vinculado al cauce principal del Paraná Viejo, y tres edificios flotantes insertos en un área lagunar. En cuanto al portal de acceso, este se inserta en un pequeño borde de la isla dragado artificialmente a los efectos de brindarle cierta protección al edificio ante los considerables efectos de empuje que genera el cauce principal.
El conjunto del portal de acceso se constituye de muelles flotantes destinados al embarque de los visitantes y el amarre de embarcaciones, un faro referencial y el edificio en sí del portal de acceso que alberga múltiples funciones. Dentro de la isla flotan 3 edificios conectados entre sí por una pasarela también flotante. Estos edificios, el primero, el centro de investigación, está destinado principalmente a las funciones y tareas que realiza el cuerpo de guardaparques. Después el centro de interpretación de la naturaleza, que es donde el visitante recibe toda la información previa para luego desarrollar las actividades de senderismo y recorridos náuticos. Y por último, como remate del recorrido, una plataforma abierta que auspicia de mirador, que además posee funciones de bar, tiendas de productos locales, entre otras cosas. Bueno, nosotros destacamos la estética contemporánea de este proyecto a la altura de parques nacionales a nivel internacional. Estos 3 edificios flotantes de forma de planta y forma circular remiten a la morfología y por su lógica de agrupamiento a las especies acuáticas características de la zona, como lo son el irupé. Se proyectó un destacamento operativo destinado principalmente a las funciones del cuerpo de guardaparques en sus tareas de control y supervisión del área. Dada la gran extensión del área ampliada del proyecto que le dio origen, proponemos que su distribución aparezca en una disposición nodal para poder garantizar una cobertura de toda la superficie. Y otro de los puntos interesantes de este proyecto es que si lo analizamos desde el lado de los costos, no es una inversión faraónica que uno diga un Estado nacional no está en condiciones de afrontar. Obvio que tampoco es algo menor, pero más o menos los cálculos iniciales hablan de unos 80 millones de pesos, una cifra que por lo que puede llegar a implicar si se concreta esta idea, que aún está en su génesis, realmente que no suena algo tan disparatado. El arquitecto Guido Farabolini nos va a detallar cómo está pensado esta estructura flotante, cómo funciona el diseño más técnico de esta especie de caja de hormigón que permiten que estos edificios floten en el río. El sistema de flotación es el denominado base inundible. Consiste en una caja de hormigón armado con un entramado de vigas, el cual el espacio que esta retícula genera se completa con bloques de polietileno expandido de alta densidad. Así también, en toda la cara inferior de la base se coloca una capa de ferrocemento para evitar desprendimientos de EPS por roce que puedan llegar a contaminar las aguas. Para lograr estas grandes dimensiones, son más o menos aproximadamente 30 metros de diámetro de las bases, y optimizar el proceso constructivo también, se optó la separación de la plataforma en piezas modulares para su construcción, que éstas se unen posteriormente mediante uniones rígidas. El sitio elegido para la construcción de esto es la rampa del ex embarcadero de la balsa La Maroma. Queda sobre el río Colastiné con acceso vehicular a la Ruta Nacional 168. Esta ventaja del acceso vehicular evita altos costos logísticos que serían de traslado de materiales, manos de obra, respecto a su construcción directamente sobre la isla. El proceso constructivo consiste en la construcción de cada pieza modular sobre la rampa y, una vez finalizada, puesta a flote amarrado a la costa. Este proceso se repite para cada pieza, y cuando se completa la cantidad de piezas que componen la base, se unen y se conforma como un todo que funciona uniforme. Sobre esta base se comienza a construir lo que llamamos la caja habitacional, por encima que sería el edificio. Una vez finalizada la construcción de todo, se transporta vía navegación con buques remolcadores hasta el sitio de intervención. Lo que nosotros llamamos caja habitacional, que es lo que se construye por encima de la base de flotación, es de la estructura resistente, son de columnas y vigas metálicas con pisos y tabiquería de steel frame, el sistema de entrepiso de steel frame. Las aberturas con doble vidriado hermético, y en cuanto a lo que sería el sistema de cubiertas, al ser estas morfologías circulares, se utiliza un sistema de cubiertas cónico de junta alzada de zinc con pendientes variables entre el 8 y el 12%. Por encima de la cubierta se colocan bandejas modulares para disminuir la carga térmica,
generando también una cubierta jardinada en la totalidad de los edificios. Y le preguntamos al arquitecto Farabolini sobre la selección de la tipología de edificio para este proyecto. ¿Por qué un edificio circular? ¿Y por qué le incorporaron distintas cuestiones que tienen que ver con nuevas tecnologías y con la sostenibilidad? Un poco por la morfología de la vegetación de la isla, pero también tiene una carga estructural. Las bases de flotación, las formas más aerodinámicas, son las que mejor responden a los impactos de oleaje y vientos de la zona. Entre las premisas del diseño y entendiendo un poco el contexto en el que se ubica, hoy en día el cambio climático y entender las energías renovables, la importancia que tienen las energías renovables, se buscaron durante la investigación tecnologías que puedan ayudar a utilizar los recursos naturales de manera consciente. Entre las tecnologías que seleccionamos tenemos los paneles fotovoltaicos para generación de energía eléctrica, termotanques solares, la planta potabilizadora de agua y también tanques para el tratamiento de efluentes, para no contaminar las aguas con los desechos de los edificios. Se seleccionó el sistema de anclajes de la empresa Seaflex, que consiste en tensores de caucho reforzados, anclados desde la base de flotación a bloques de hormigón situados en el fondo del río. Estos sistemas soportan variables de agua de hasta 30 metros. Son muy utilizados a nivel global y responden de muy buena manera a lo que sería a grandes oleajes, tormentas y cualquier variable del río. Y sin dudas que es una idea novedosa que plantea una solución interesante que podría aportar algo más a lo que es la región turísticamente. Y está encarnada por un equipo que justamente quiere difundir esta idea y que no solo se quede en una tesis de grado, sino también que se transforme en una obra real y en una política pública. Queríamos destacar la resolución tecnológica alcanzada en el trabajo y que no hubiera sido posible sin el apoyo y el aporte de los profesionales que nos acompañaron y brindaron sus conocimientos durante toda la investigación. Este tipo de sistema de flotación está muy desarrollado a nivel global, pero tiene muy poca difusión local. Este tipo de exposiciones aporta mucho a que se conozcan estas tecnologías y a poder que la gente se plantee y un poco cambiar el pensamiento respecto a lo que es la relación entre la arquitectura y el agua. Pensar, por ejemplo, la arquitectura que se adapta al entorno, al contexto en el que se ubica, y no modificar ese entorno para construir de manera tradicional. Nosotros lo traducimos en cambiar esa figura del río como amenaza en el río como oportunidad.